Bien, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José María Rivas Flores y bueno, tenemos para hoy el inicio de lo que es la materia teoría general del proceso. Es una materia que podemos considerar medular para lo que tiende a ser cierto tipo de lineamientos en cuestión de las materias que en su momento van a denominarse las materias procesales, a las cuales me refiero a derecho procesal civil, derecho procesal agrario, derecho procesal penal. Lo único que se va a tener que llevar a cabo es adecuar los lineamientos que vamos a analizar de forma general para lo que viene siendo cada una de esas áreas. El punto entonces de inicio para lo que tiende a ser lo que es esta materia lo vamos a considerar en tres conceptos básicos, como son proceso, procedimiento y lo que es juicio. Al hablar de esos tres puntos es muy necesario tener la atención debida y en su momento, si así es posible, indagar con un poco más de información. Iniciemos mencionando lo que es proceso, para poderlo visualizar y así entenderlo. ¿Por qué iniciar con esa parte? Porque comúnmente lo que es proceso tiende a confundirse con lo que es procedimiento. El hablar del proceso de procedimiento es un lenguaje jurídico muy utilizable y se utiliza como sinónimos. Sin embargo, podemos considerar que es algo erróneo. De ahí la importancia de considerar la importancia de lo que son estos conceptos, proceso y lo que es procedimiento. El proceso vamos a considerarlo como pasos a seguir para poder llegar a un resultado. El proceso. El proceso, vamos a considerar que el proceso puede ser considerado un desarrollo de cierto tipo de conductas positivas, es decir, de actuaciones que deben de desenvolverse en un tiempo. O podemos agregar lo que nos indica el catedrático Cipriano Gómez Lara, que el proceso siempre debe de ser dinámico, es decir, debe de estar destinado a fluir. En la práctica jurídica nos enseña que el lapso que dura un proceso está medido en plazos y términos. Ese es un punto muy importante a considerar. Plazos y términos. Vaya, yo tengo el término de 3 días para desahogar una prevención. ¿Y qué es una prevención? Pues es algo que me está indicando el juez, algo que debo de corregir, de un escrito que yo ingresé al juzgado, algo que debo de corregir, que debo de modificar en un plazo, pero en un término de 3 días. Si no lo hago así, probablemente mi demanda se va a ir a archivo. Entonces, el punto del cual estamos hablando es de lo que es el proceso. Agregando algo más a lo que viene siendo lo que es el proceso, entonces el proceso lo podemos dividir en dos etapas que son parte de lo que es el proceso. La primera etapa es la etapa de instrucción. ¿Y qué es la instrucción? Es en donde podemos indicar que vamos a instruir al juez. Lo vamos a instruir. ¿Y cómo lo vamos a instruir? Elaborando un escrito debidamente estructurado con los requisitos que vamos a encontrar en la ley para que finalmente lo ingresemos a un juzgado en el cual, en base a un juicio de valor, el juez va a dirimir la controversia planteada y lo va a llevar a cabo con una sentencia. Entonces, eso es la etapa de instrucción. ¿Sí? De instrucción. Vuelvo a repetir, instrucción que es la primera etapa de lo que es el proceso. Básicamente se trata de instruir al juez. Eso es lo que podemos considerar como lo que es el proceso. El hablar entonces de lo que es el procedimiento, podemos entonces considerar que el procedimiento es el sendero que se guiará para lo que es el proceso, para que se pueda desenvolver como tal, coordina una serie de actos positivos, mismos que pueden relacionarse o entrelazarse entre sí para producir una consecuencia jurídica.
Eso podríamos considerar que es el procedimiento. El hablar de lo que es el procedimiento, podemos considerar que existen varios tipos de procedimiento, que mucho va a depender del modo de actuar, por lo cual podemos mencionar que existen procedimientos judiciales como el procedimiento de carácter administrativo o, en su caso, el procedimiento notarial. Entonces, en ese sentido, el hablar de lo que es el procedimiento implicaría que el procedimiento es el cómo debo de trabajar una etapa dentro del proceso. Un ejemplo, el cómo debo de ofrecer una prueba documental o una testimonial y en su momento cómo la debo de desahogar dentro de lo que viene siendo la etapa de instrucción en cuestión de que debo de llevar un procedimiento. Entonces el procedimiento es el cómo debo de llevar a cabo. Al fin y al cabo el procedimiento también está en busca de lo que es un resultado en el cómo lo llevo, lo trabajo. Vaya, del cómo finalmente ofrezca mi testimonial y del cómo cómo lo desahogue, ese procedimiento que yo llevo a cabo ahí es el resultado que voy a tener en el proceso en general, en la parte de instrucción. Entonces lo que estoy comentando en este momento simplemente es lo que es el proceso, que estoy refiriendo que el proceso se refiere a dos etapas. Una de ellas es la instrucción, la otra es juicio, y lo que acabo de mencionar es procedimiento. Estoy comentando que el procedimiento es parte de alguna de las etapas del proceso. El siguiente punto a comentar es juicio. ¿Qué es el juicio? Acabo de comentar que el proceso lo dividimos en dos: instrucción y juicio. Pues bien, el juicio, el hablar de juicio, que es una palabra que de repente se llega a confundir mucho. ¿Por qué? Porque mucha gente, vaya, encontramos a la calle y a veces le preguntamos ¿a dónde vas? Y la gente dice, pues voy a un juicio. Muchos consideran que eso puede ser un error. ¿Por qué? Porque el hablar de lo que es la etapa de juicio, básicamente el que lleva esa etapa es el juez. ¿Y qué es lo que hace el juez en la etapa de juicio? Pues el juez es el que va a valorar lo propuesto por las partes. Entre eso propuesto por las partes vamos a encontrar las pruebas, todas las circunstancias que finalmente van a dar como consecuencia que el juez emita una sentencia, sea a favor o sea en contra. Entonces, lo que acabamos de mencionar son esos tres conceptos iniciales y fundamentales: proceso, procedimiento y juicio. La idea es que ustedes lo visualicen de acuerdo a lo que se les acaba de comentar y que en su momento lo complementen con más información. ¿Para qué? Para que a la hora que se les indiquen a algunas actividades por llevar a cabo, sea mucho más fácil y en su momento mucho más fácil de entregar. Y bueno, y eso es todo por este momento. Nos seguiremos viendo para seguir comentando algunos puntos que corresponden a lo que es la teoría general del proceso. Y bueno, ya les indicaremos las actividades por realizar. Bueno, que tengan muy buena tarde y gracias. Hasta luego.